Tiene la palabra el embajador de Paraguay, Raúl Florentín. Sí, muchas gracias, señor presidente. Primero, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva en nombre de su titular, Tania Reinaume, por sus esfuerzos para denunciar reiteradamente las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, a la relatora para Venezuela de la CIDH, comisionada Gloria Monique de Mes, por su exposición en esta sesión sobre el importante informe aprobado por la CIDH el 27 de diciembre pasado, que sí evidencia la erosión progresiva del Estado de Derecho en ese país antes, durante y después de la elección presidencial de fines de julio de 2024, entre muchas otras alarmantes consideraciones. En este contexto, y por considerarlo muy importante, señor presidente, permítame dar lectura de una declaración sobre la situación de Venezuela que 14 países hemos preparado el pasado 15 de enero y que muy amablemente fue distribuida a todos los Estados miembros por la presidencia de este Consejo. Entonces, en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, leo la siguiente declaración sobre la situación en Venezuela. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, adheridos a la presente declaración conjunta, preocupación por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela y las persistentes violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos, así como los recientes hechos ocurridos el 9 y 10 de enero de 2025, teniendo presente los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana que afirman el compromiso de los Estados miembros de defender la democracia, los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto al derecho internacional, tomando en consideración los principios reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, reiterando que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la celebración de las elecciones periódicas libres y justas, basadas en el sufragio universal secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Subrayando también que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos en su carácter universal, indivisible e independiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Recordando que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, mediante la Resolución 1261, sobre la situación de Venezuela adoptada el 16 de agosto de 2024, instó al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a publicar de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral y a respetar el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Observando que a pesar de las múltiples exhortaciones de la comunidad internacional y el régimen dictatorial venezolano no publicó las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral ni permitió una verificación imparcial de los resultados que garanticen la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Tomando nota con preocupación del contenido del reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde del 27 de diciembre de 2024, titulado Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, por lo anterior declaran: 1. Rechazar el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025 por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral. 2. Instar a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela. 3. Exigir al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica
que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, así como a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, nacionales y extranjeras, incluidos los presos políticos, garantizando el pleno respeto de sus derechos fundamentales. 4. Exigir asimismo que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el derecho a reunirse pacíficamente, el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos sin represalias, la protección contra arrestos o encarcelamientos arbitrarios y el derecho a un juicio justo, así como proteger a los beneficiarios de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sean una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela. Urgir al régimen dictatorial venezolano el pleno respeto al derecho internacional, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, cesando cualquier hostigamiento y asedio contra las personas aisladas en instalaciones diplomáticas y consulares en territorio venezolano. Sexto, expresar su solidaridad con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país y reconocer los extraordinarios esfuerzos de los países de acogida para recibir a migrantes y refugiados venezolanos. Y séptimo, reafirmar su solidaridad con el pueblo venezolano, así como su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos de los venezolanos. Esta es la fin de la aclaración y destacamos que la misma se encuentra abierta a todos los países miembros de la OEA, a quienes invitamos cordialmente a adherirse a ella. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, embajador del Paraguay. Tiene la palabra el embajador de Brasil, de no nivel. Tiene la palabra. Obrigado, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Brasil, desde luego, agradece muchísimo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y valora muchísimo la labor que lleva a cabo. Nosotros seguimos atentos a la situación en Venezuela. Es un país vecino con el cual compartimos mucho más que una frontera de 2.500 kilómetros. Y quiero decir que la nota impresa el día 11 de enero, donde el gobierno brasileño manifestó gran preocupación, gran inquietud respecto de las denuncias en contra de los trabajadores en el campo de derechos humanos en Venezuela. Sabemos que hay amenazas, gente que se ha tirado a la cárcel, represión política. Vemos hasta cierto punto ciertos gestos de distensión, pero en general la cosa sigue difícil. Sabemos que el ir y venir sigue siendo difícil y nosotros exhortamos al gobierno venezolano a que se abra al diálogo, a que busque una solución interna. Estamos muy preocupados en cuanto a la detención de personas por motivos políticos, gente que es de derechos humanos y demás, y restringiendo desde luego la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica que debe existir. Presidente, el país que aquí represento piensa que la única manera de salir de esto es que el gobierno de Venezuela vuelva a entrar en un diálogo coherente y sincero con todas las fuerzas políticas de su país, en un contexto de Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos. Así pues, exhortamos a los actores políticos a que ejercen la máxima cautela, por favor, con su hablar y con su actuar, para poder ir encaminando esta cuestión. Consideramos fundamental que se mantengan canales de intervención y de elocución con los poderes venezolanos. Sabemos que en el pasado, señor presidente,
solamente fuimos reduciendo nuestra capacidad como región y no acabamos logrando aliviar esa crisis en el país. Nosotros recordamos que el tener medidas coercitivas en contra de un país acaba redundando en contra de los derechos humanos. Llamamos a los miembros de la comunidad internacional a que se retomen las energías y los esfuerzos para que se establezca una base sustentable para la democracia y el entendimiento pacífico. Gracias. La delegación de Panamá, embajadora Ana Irene Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Siendo la primera vez que hago uso de la palabra, permítame saludarlo y unirme a los buenos deseos expresados en la mañana de hoy por la embajadora Ana Irene Delgado. En nombre de la delegación de Panamá, quisiera iniciar agradeciendo por la inclusión de este relevante punto en el orden del día y reconocer la exhaustiva labor de la comisionada Gloria de Mis, relatora para Venezuela, por la presentación del informe titulado Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. Asimismo, expresamos nuestro profundo reconocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en circunstancias tan complejas como las documentadas en este informe. Señor presidente, el Gobierno de Panamá observa con suma preocupación los hallazgos que presenta el informe, los cuales evidencian un panorama alarmante de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral en Venezuela. Entre los hechos destacados se encuentran denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libertad de expresión y la sistemática persecución a los miembros de la oposición política y a defensores de derechos humanos. Estas acciones constituyen una afrenta directa no solo a los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos, sino también a los principios democráticos y el Estado de Derecho que nuestra región debe salvaguardar. Panamá condena enérgicamente estas prácticas que atentan contra la dignidad humana y los valores fundamentales consagrados en la Carta Democrática Interamericana y los tratados internacionales de derechos humanos. Resulta imperativo que la comunidad internacional, actuando de manera colectiva y decidida, exija el cese inmediato de estas violaciones y se solidarice con el pueblo venezolano. Es indispensable que se proceda a la liberación inmediata de todos los presos políticos, la eliminación de restricciones arbitrarias a la participación política y el respeto a las libertades de expresión y asociación. En este contexto, destacamos la importancia de que la CIDH continúe realizando un monitoreo riguroso y acompañando los esfuerzos destinados a restaurar la democracia en Venezuela. Instamos también a todos los Estados miembros a respaldar las iniciativas que buscan mitigar el sufrimiento del pueblo venezolano, incluyendo aquellas que promuevan la asistencia humanitaria y el acceso a mecanismos de justicia transicional. La situación en Venezuela trasciende sus fronteras y constituye un reto para la estabilidad y la seguridad en nuestra región. La migración masiva, la crisis humanitaria y la fragmentación institucional son signos de un colapso que demanda una respuesta hemisférica coordinada. La solidaridad debe ser el principio rector de nuestra actuación, reafirmando nuestro compromiso con los principios democráticos y los derechos fundamentales. Finalmente, señor presidente, reiteramos que Panamá continuará abogando por una solución pacífica, inclusiva y negociada que permita al pueblo venezolano recuperar la normalidad democrática, la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. No solo es un imperativo moral, sino una responsabilidad compartida que nos corresponde asumir con determinación. Les recuerdo que estamos en el tratamiento del punto cuarto del orden del día, presentación del informe Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. El informe presentado por la comisionada Gloria Monique de Mes. Habiendo escuchado el informe y habiendo escuchado a varias delegaciones, vamos a continuar después de nuestro cuarto intermedio con la delegación de Costa Rica. Tiene la palabra la distinguida embajadora Alejandra Solán. Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todos. Costa Rica agradece a la relatora Gloria Demés, en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presentación del informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral del 2024. Este informe arroja una luz indispensable sobre las múltiples dimensiones de una crisis que no solo afecta al pueblo venezolano, sino que socava los principios fundamentales del sistema interamericano de derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Costa Rica rechaza categóricamente las prácticas de represión y terrorismo de Estado señaladas en el informe. Las inhabilitaciones arbitrarias de líderes opositores, el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones masivas y las desapariciones forzadas no tienen cabida en ninguna sociedad que aspire a la democracia y al respeto por los derechos humanos de todos. Estas acciones no solo violan tratados fundamentales como la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que representan una afrenta al principio básico de que toda persona tiene derecho a participar en la vida política de su país en condiciones de igualdad y libertad. El informe documenta un padrón sistemático de manipulación electoral y represión política. Nos preocupa profundamente la instrumentalización de las instituciones públicas para consolidar un poder ilegítimo, tal y como lo describe la CIDH en su reporte. En particular, el retiro de misiones internacionales de observación electoral, la negación del derecho al voto de millones de venezolanos en el exterior y la manipulación de los resultados electorales evidencian la ausencia de condiciones mínimas para garantizar procesos libres y justos. Señor presidente, Costa Rica resalta la conexión intrínseca entre derechos humanos, democracia y Estado de Derecho que subraya la CIDH. Esta tríada es el fundamento sobre el cual descansa nuestro sistema interamericano. Cuando uno de estos elementos se erosiona, inevitablemente afecta a los otros. Hoy, Venezuela representa un caso emblemático de esta ruptura, producto de la cooptación de las instituciones estatales por parte de un régimen ilegítimo que busca perpetuarse en el poder. Nuestro país se suma al llamado urgente de la Comisión para poner fin inmediato a la persecución y a la represión política, liberar a todas las personas presas políticas sin condiciones, garantizar transparencia electoral mediante la publicación de las actas y permitir su escrutinio independiente y restablecer el orden constitucional conforme a los estándares interamericanos. Mi país no solo condena la situación actual en Venezuela, sino que reafirma su compromiso de trabajar activamente para fortalecer los principios que defendemos como comunidad hemisférica. Los estados que conformamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, hemos sido claros en rechazar los actos ilegítimos que resultan de procesos fraudulentos y violatorios de los derechos humanos. También nos hemos sumado a la declaración de 14 Estados miembros de esta organización que ha sido leída por el señor embajador Raúl Florentín, representante permanente de Paraguay ante la OEA a nombre de los 14 Estados que la suscriben. Hacemos un llamado a los Estados miembros de esta organización para que en pleno, juntos, redoblemos esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y en el acompañamiento al pueblo venezolano en su lucha por recuperar la democracia. Costa Rica se compromete a seguir siendo una voz activa y solidaria en este proceso, reafirmando que los valores democráticos no son negociables y que los derechos humanos son universales e indivisibles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A la representación de Costa Rica tiene la palabra la delegación de Estados Unidos. Thank you, Chair. Muchísimas gracias, presidente.
permítaseme agradecer a la OEA el haber decidido atender a este punto tan importante el día de hoy. Como ya lo dijo el secretario de Estado Rubio en la sesión en que fue confirmado como secretario de Estado la semana pasada, dijo que es un órgano de narcotráfico el que está en realidad en poder en Venezuela, contrariamente a todo lo que prometieron a la hora de las elecciones. Nosotros sabemos que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos y es él quien debería ser reconocido como el legítimo presidente de Venezuela. La voz de los venezolanos no ha sido atendida y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en ese país va la mano en la mano con abusos flagrantes de los derechos humanos, como lo vemos en el Eucoide. Maduro ha mostrado una desatención, por no decir una falta total de respeto para lo que es el derecho de la ley. Y esto no es algo que puede ser inestabilizante solamente para ese país, sino que es una fuerza de desestabilización para toda nuestra región, que va a venir a exacerbar las crisis de inmigración, emigración y migración todo lo largo del continente, en donde, como lo ha dicho Venezuela, se va a ir entregando pasaportes falsos a gente como es Hezbollah, entre otros. Pedimos que todos hagamos hasta lo imposible por atender a que Maduro cumpla con su cometido y que se termine una buena vez por todas con el sufrimiento del pueblo venezolano. Nosotros estamos aquí en total solidaridad con ese pueblo venezolano y Estados Unidos también clama porque se cumpla la justicia y se permita un futuro que esté marcado por la dignidad y la democracia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado no solamente los abusos del pasado, sino también la acción coordinada que hace falta para hacer frente a ello. Gracias. Gracias, Estados Unidos. Tiene la palabra la embajadora de República Dominicana, Mayerlin Cordero. Gracias, señor presidente. Mi delegación presencia que este Consejo Permanente considere hoy un tema tan relevante para nuestro hemisferio y para el quehacer de la OEA. Agradecemos a la comisionada Gloria Monique de Mes por las preocupantes informaciones proporcionadas de las que nuestra delegación ha tomado debida nota y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana por la labor de recopilación de data que nos pone en conocimiento a través del informe titulado Venezuela, graves violaciones de los derechos humanos en el contexto electoral, aprobado el 27 de diciembre de 2024, en cumplimiento del mandato que le asignan los instrumentos jurídicos en la materia. República Dominicana observa con gran preocupación las alarmantes violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela a lo largo del proceso electoral, descritas en el informe. Estas violaciones incluyen estrategias represivas empleadas no solo para consolidar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, sino también sembrar el terror en la población, restringiendo las libertades políticas y civiles. Es oportuno recordar a las autoridades venezolanas su obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad e integridad personal. Señor presidente, a pesar de los llamados internacionales, las autoridades venezolanas siguen sin presentar las actas de votación que respalden los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La falta de transparencia y las restricciones a los derechos políticos documentados en el informe de la CIDH evidencian que la reelección de Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática y que el acto de investidura del 10 de enero es producto de un proceso electoral fraudulento que no ha cumplido con los principios y estándares internacionales en materia electoral. En este sentido, el gobierno dominicano ha pedido en múltiples ocasiones al organismo electoral de Venezuela que entregue las actas de los comicios presidenciales, pedido que ha formulado este Consejo Permanente en su resolución de número 1261 del 16 de agosto del año pasado. Una vez más, hacemos un llamado a las autoridades venezolanas
para que respeten y salvaguarden el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, garantizando la participación democrática y la justicia electoral. A su vez, expresamos nuestro decidido apoyo al pueblo venezolano e instamos a que se respete la voluntad popular manifestada en las urnas y que se encuentre a través del diálogo y la concertación una solución pacífica a la crisis política y social. Señor Presidente, reiteramos en este espacio el compromiso expresado por nuestras autoridades de continuar colaborando con la comunidad internacional para promover la paz, la estabilidad y la democracia en Venezuela. Siendo congruente con este compromiso y con uno de los ejes de nuestra política exterior, la promoción de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, es que nos sumamos a la declaración que hoy ha sido leída por el representante permanente del Paraguay y respaldada por un grupo importante de miembros de este Consejo Permanente. Concluyo con una frase del presidente Luis Abinader en su juramentación del 16 de agosto del año pasado. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea. Muchas gracias. Muchas gracias. República Dominicana. Tiene la palabra la delegación de Chile. No está. Vamos a pasar a la delegación de Guatemala. La embajadora Claudia Escobar tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación expresa su agradecimiento a la presidencia por incluir la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido por 65 años garante de los procesos democráticos en la región. Esta vez nos presenta un informe detallado en el cual se pueden observar cómo se han restringido derechos y garantías para limitar la voluntad de un pueblo que ha salido a manifestar, pero que ha sufrido vejámenes y represión. Recordamos a su vez la resolución adoptada en este Consejo Permanente el 16 de agosto de 2024, en la cual se instó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar rápidamente las actas con los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa electoral. Asimismo, se subrayó la importancia de respetar el principio de soberanía popular mediante una verificación imparcial de los resultados, asegurando la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Estas condiciones requeridas no se cumplieron. Extendemos el agradecimiento a la comisionada Gloria Monique de Mes, relatora para Venezuela de la CIDH, que presentó los puntos más relevantes del informe, resaltando la antesala del proceso electoral, su desarrollo y los pocos alentadores resultados. El informe refleja las reiteradas acciones de persuasión política y detenciones arbitrarias a líderes venezolanos, la falta de garantías para que el proceso electoral se llevara a cabo en un ambiente transparente y justo, la incesante violación a los derechos humanos, la negativa manifestada para el acompañamiento de observancia internacional y una debilidad institucional electoral que presentó resultados que carecen en su totalidad de veracidad. Cada uno de estos elementos refleja la maquinaria estatal desarrollada por el régimen de Nicolás Maduro para arrebatar el poder y decisión del pueblo venezolano de hacer valer todos sus derechos, orquestado el pasado 10 de enero de 2025. Al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, Guatemala continuará insistiendo en el respeto del pueblo venezolano que en las urnas se pronunció de manera pacífica y contundente. Guatemala respalda las recomendaciones hechas por la CIDH, toda vez que existe evidencia contundente sobre la ausencia de un Estado de Derecho y de una institucionalidad guiada por la separación e independencia de poderes públicos que garantice el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Nuestro país reitera su profunda preocupación y rechazo por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Se estima que el respeto de los derechos humanos es una condición fundamental para el pleno desarrollo de todos los individuos que integran la sociedad, puesto que existe una correlación clara entre la consolidación y respeto de la democracia y los derechos humanos.
Siguiendo lo dicho por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, se considera que el gobierno venezolano debe cooperar activa y genuinamente con los órganos y mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los órganos de tratados y procedimientos especiales, así como con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana y con cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le sea aplicable. Del mismo modo, la comunidad internacional debe mantener activamente el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. En particular, debe insistir en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como con la justicia y reparación de las víctimas. Guatemala se une a la declaración emitida por 14 países de este foro el 14 de enero de este año, que fue leída por el embajador de Paraguay. Además, Guatemala señala que la solución de la crisis de Venezuela pertenece a los venezolanos y, por lo tanto, reitera su permanente determinación y compromiso por apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan a la restauración del orden constitucional, de la democracia, el Estado de Derecho en este país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas. Previo a finalizar, Guatemala enfatiza que la crisis de Venezuela tiene una dimensión regional con impacto global y reiteramos que el restablecimiento de la democracia en Venezuela es una condición necesaria para que América Latina pueda afirmarse en el camino de la libertad y prosperidad que desean sus pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Colombia. No está Chile todavía. Gracias, señor presidente. Colombia agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la presentación de su informe en el que da cuenta de obstáculos a la participación política de la oposición y al desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente en el hermano país de Venezuela, agudizado por un contexto de bloqueos y sanciones. El Gobierno de Colombia reitera su profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en ese país, que se han venido acentuando recientemente. Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, siempre apegada al multilateralismo y al derecho internacional, insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y la movilización social, como elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia. Con miras a la superación de la actual crisis, Colombia insta a las autoridades venezolanas a que retornen al sistema interamericano de derechos humanos, lo que implica el reconocimiento de la obligatoriedad y plena vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su territorio, instrumento al que se deben todas las democracias de la región. Que otorguen plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y a la movilización social en ese país como elementos fundamentales en una democracia. Que se brinden plenas garantías procesales a las personas privadas de la libertad en ese país y se reactiven los canales de diálogo entre los sectores políticos involucrados con miras al logro de una solución pacífica, concertada y democrática a la crisis política y social en Venezuela. Colombia aboga por la liberación de cualquier persona que se encuentre detenida de manera arbitraria. En este sentido, manifiesta su profunda preocupación por la situación de 14 ciudadanos colombianos presuntamente detenidos de manera arbitraria en Venezuela durante los últimos meses. A la fecha, las autoridades venezolanas no han otorgado información sobre la situación jurídica de dichas personas, los delitos por los que se les procesa, la autoridad judicial asignada para conocer sus causas, el lugar en que se encuentran recluidas y su fecha de captura, ni se autoriza la asistencia consular correspondiente. Ello en contravía de lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y el derecho interno venezolano. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades venezolanas para que respondan a la solicitud de información presentada al más alto nivel por nuestro país.
respecto de estos 14 ciudadanos colombianos presuntamente detenidos de manera arbitraria en Venezuela, es fundamental que nuestras autoridades puedan brindarles a estos ciudadanos la asistencia consular que puedan requerir. Colombia seguirá promoviendo en todos los escenarios internacionales el diálogo y la solución pacífica de controversias como mecanismos idóneos para garantizar la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en el mundo. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Colombia. Tiene ahora sí la palabra la delegación de Chile. Gracias, presidente. Llegué en el momento preciso. Agradecemos a la presidencia por la convocatoria. Eso es timing. Gracias, presidente. Agradecemos a la presidencia por la convocatoria, así como a las delegaciones que junto a Chile solicitamos que la Comisión Interamericana haga la presentación del informe sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral en Venezuela. Agradecemos y saludamos particularmente la presentación de Gloria de Mis, que es una buena síntesis de lo que desarrolladamente nos presenta el informe de la Comisión y lo que es expresión también del trabajo permanente de monitoreo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y particularmente del mecanismo de seguimiento para Venezuela. Es interesante, y eso nos debiera llamar a reflexión regional, sobre la calidad de nuestras instituciones democráticas, un aspecto que creemos que no suele destacarse lo suficiente. Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral que documenta el informe fueron posibles porque mucho antes existió un paulatino deterioro de las instituciones democráticas afectando seriamente la separación e independencia de los poderes públicos. Esto nos llama a una reflexión sobre la calidad de nuestras democracias, a una revalorización de la diversidad política, de oposiciones robustas, de sociedades civiles activas, movilizadas y críticas. La crisis democrática de derechos humanos y humanitaria que revela el informe de la CIDH nos muestra otro aspecto que, este sí, nos resulta más familiar en nuestro rol como delegaciones de este Consejo Permanente. Hacer oír nuestras voces como actores de la comunidad internacional en las situaciones ocurridas en los territorios de otros estados, cuando estos, como lo documenta detalladamente el informe de la Comisión, se violan sistemáticamente derechos. No es una decisión política, no debe ser considerada una opción que depende de las circunstancias. Se trata de un mandato internacional explícito a todos los estados. Es lo que el sistema interamericano llama la garantía colectiva. Es por eso, señor presidente, que Chile no solo ha sido partícipe de la solicitud de este ítem en el orden del día de hoy, sino que seguirá siendo un activo promotor de todos los esfuerzos destinados al fin de las violaciones de los derechos humanos y la democratización en Venezuela, como la declaración recientemente leída por el representante permanente de Paraguay. Del mismo modo, saludamos y agradecemos los esfuerzos desplegados por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Canadá y Brasil por acercarnos a un texto que pueda representar ya no un subconjunto de las delegaciones, sino a este Consejo en su totalidad. Chile seguirá atento y dispuesto a contribuir y alcanzar esos consensos que aún en el centro de la tarea que están en el centro de la tarea que aquí nos corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la delegación de Chile. Tiene la palabra la delegación de Canadá. Mi amigo Stuart Savage tiene la palabra. Aquí presente, Mr. Presente, señor presidente. Quiero agradecer a la comisionada Denise por su gran informe y lo que nos comparte, francamente, es muy inquietante. Desde el 10 de enero sabemos que Nicolás Maduro ha procedido de una manera ilegítima a su propia ascensión al presidente de Venezuela. Y todas las informaciones de que disponemos nos dicen que él está, por sus actos y sus declaraciones, en contra de la voluntad del pueblo venezolano, como ya lo dijo en tiempo pasado. Ese día, cuando se votó con una mayoría totalmente
incuestionable. Ganó el señor González Urrutia, ganó con 60% de los votos según el análisis de fuentes creíbles. Y sabemos que entre ellos se encuentra el Centro Carter como fuente de información. El 7 de enero, Canadá reconoció que Edmundo Urrutia era, de hecho, y es el presidente electo genuinamente por Venezuela. Señor presidente, nosotros en una larga serie de informes sabido lo que la Comisión nos dice con información que viene de fuentes primarias como secundarias. La neta es que ha habido y bien documentado una serie sin interrupción de violaciones graves a los derechos humanos. Y esto realmente viene tras decenas y cientos de informes en el mismo sentido desde hace muchos años. La sociedad civil está sufriendo terriblemente porque quien esté en disensión sabe que vive en un terror de muerte, de prisión o de exilio. Sabemos que el régimen de Maduro es un régimen de represión. Canadá, pues, inequívocamente deplora la detención de Edmundo González Urrutia, el yerno de él, y también la detención de Corina Machado y, al igual, la detención de tantos otros que desde hace tanto tiempo están en la cárcel. ¿Por qué? Por lo que piensan, por lo que han dicho, por quiénes son. Nosotros exigimos por parte de las autoridades venezolanas que se termine ya con todo tipo de detención arbitraria y que todo el mundo que esté detenido injustamente sean ciudadanos, ya sea tanto de Venezuela junto con otra ciudadanía o extranjeros, tienen que estar liberados. Nosotros pedimos entonces que se reconozca aquí lo que representa de hecho un punto importante de inflexión según la Carta de los Derechos Humanos. Se trata de la representación democrática y de los principios que hay que defender. Nos compete a todos, pues, presidente, reconocer y clamar porque se corrija el terrible quebrantamiento de la democracia y de las reglas democráticas en Venezuela. Es esencial que los estados de la OEA, como un solo hombre, hablen en contra de lo que se ha hecho y rogando, de hecho exigiendo a Maduro y a su equipo que vuelva al camino de la democracia. Eso es lo que los venezolanos buscan de nosotros, claman de la manera que mejor puedan. Nosotros necesitamos hacerlo por nuestra democracia, por nuestro hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, Canadá. La República Argentina tiene la palabra la embajadora Sonia Cavallo. Muchas gracias, señor presidente, estimados representantes permanentes, miembros observadores de la organización, señor secretario general, funcionarios de la Secretaría. Empiezo por agradecer a la señora comisionada Gloria Monique de Mes, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su presentación hoy, que reforzó a viva voz el contundente informe de la Comisión que todos podemos leer. Agradezco también al embajador de Paraguay, Raúl Florentín, que leyó la declaración que 14 países hemos firmado sobre la situación actual en Venezuela. Permítame empezar diciendo que Argentina lamenta que el tratamiento del tema que nos ocupa se haya dilatado durante 9 días por cuestiones procedimentales señaladas por la delegación de Antigua y Barbuda. Entendemos la importancia de que todas las delegaciones puedan acceder a los documentos en sus respectivos idiomas. Instamos a que la CIDH presente siempre los informes en todos los idiomas y también a la presidencia presente y a las futuras presidencias de la Secretaría que le da apoyo a no incluir en las agendas del día documentos que no cumplan con los requisitos, sean de Venezuela
o sean de otros temas. Porque si no es así, quedará en evidencia que solo fue una manera de silenciar la discusión de Venezuela. Y para muchas delegaciones lo que pasó el 15 de enero fue muy frustrante. Frustrante porque la situación que se está viviendo en Venezuela, la existencia de presos políticos y el hecho de que para muchas personas corra riesgo su vida, su libertad, sus derechos fundamentales, configuran un supuesto excepcional y urgente. Esperamos que en el futuro los Estados miembros podamos colaborar de buena fe a fin de evitar que la situación suscitada al dar inicio del Consejo Permanente previsto para el pasado 15 de enero se vuelva a repetir. El continente americano enfrenta hoy una grave situación. La investidura unilateral de Nicolás Maduro en la República de Venezuela es un claro atentado contra la democracia. Significa para la Organización de Estados Americanos una rotunda violación a la Carta Democrática Interamericana que establece en su artículo 1 que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Para la Argentina la situación es clara. El pueblo venezolano se ha expresado de manera pacífica en las elecciones del 28 de julio y lo ha hecho en favor de Edmundo González Urrutia. El mandato popular no puede ni debe ser desoído y es por ello que es necesario que la OEA actúe y que los países comprometidos con la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos actúen, como lo hicimos los 14 países que firmamos la declaración leída por el embajador de Paraguay. No podemos permanecer callados. Como ha señalado el presidente Javier Milei, la Argentina no será cómplice del silencio frente a las injusticias de los atropellos del régimen de Maduro. Nuestra postura es clara: libertad, justicia y democracia para todos los venezolanos. El pasado 7 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado en su informe sobre Venezuela titulado Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral que hoy estamos considerando. Allí, la CIDH confirma que el régimen llevó adelante una estrategia represiva coordinada antes, durante y después de la elección presidencial con el objetivo de perpetuarse ilegítimamente en el poder y que en el marco de esa estrategia se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente y sembrar terror en la ciudadanía. El informe de la CIDH dice textualmente, y cito, el día de la contienda electoral, la oposición de Venezuela recolectó el 83,5% de las actas a nivel nacional, sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección. Termina la cita. Ahora bien, además de este atentado contra la democracia, desgraciadamente la Argentina puede dar fe de otras terribles e ilegales acciones cometidas por el régimen de Nicolás Maduro que sistemáticamente han violado el derecho internacional. La expulsión del personal diplomático argentino en Venezuela, el asedio a nuestra embajada en Caracas y más recientemente la ilegal e injustificada detención arbitraria y detención forzada del ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo en ese país constituyen ejemplos concretos. Este último caso es una prueba contundente de las graves violaciones a los derechos humanos fundamentales. Nahuel Gallo ingresó a Venezuela de manera legal el pasado 8 de diciembre con el fin de visitar a su pareja y a su hijo y fue ilegalmente apresado por las autoridades de ese país, desconociéndose su paradero. Se trata de un caso de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad reconocido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ante la que la Argentina ha presentado una denuncia. Debo señalar también que el caso de Gallo ha significado una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al negarle a mi connacional la asistencia consular correspondiente. La Argentina continúa exigiendo su inmediata liberación. Tal es la seriedad de lo acontecido que la CIDH ha otorgado medidas cautelares en beneficio de Gallo en su primera resolución del 2025, tras considerar que se encuentra en situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
La Secretaría General, a la que también agradecemos, se ha manifestado al respecto y ha señalado, cito, el caso del Genarmes Gallo constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La detención arbitraria de Gallo es una clara violación de las normas internacionales y de los principios fundamentales de humanidad y justicia que todos los Estados deben respetar. La incomunicación y la negación de asistencia consular ilegal representan una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano. Por otra parte, el hostigamiento, secuestro de personas y asedio por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas a la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, en las que se encuentran asilados ciudadanos venezolanos, ha constituido una flagrante violación de los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Estos actos de hostigamiento se agravaron luego de la expulsión de nuestro personal diplomático el pasado 29 de julio. Los asilados sufren cortes cotidianos de agua, luz, provisión de alimentos y medicamentos vitales y la presencia de francotiradores en las inmediaciones. A pesar de las solicitudes de la Argentina y de esta organización, el régimen no ha dado cumplimiento a las obligaciones asumidas por Venezuela en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 para otorgar los salvoconductos correspondientes para las personas asiladas puedan abandonar el territorio. Sobre esta delicada situación nos expedimos el pasado 11 de diciembre en la Declaración sobre la situación de los asilados venezolanos en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas. En este sentido, aprovecho para reiterar el agradecimiento por el apoyo de aquellos estados que acompañaron a la Argentina. Ese día, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Huertain, señaló que la situación en Argentina no admite demoras ni vacilaciones y subrayó que los derechos humanos no admiten dobles varas y que los derechos se respetan o no se respetan y que la libertad se respeta o no se respeta. Distinguidos representantes, tenemos la obligación de tener presente los principios y propósitos consagrados en la Carta de la OEA. Tenemos la obligación de defender la democracia, sus instituciones, los derechos humanos fundamentales y el respeto al derecho internacional en todo el continente. Quienes gobiernan deben ser votados por el pueblo. Tenemos la obligación de tomar medidas para que los usurpadores del poder no continúen arrebatando un día más la esperanza de sus ciudadanos. Y tenemos la obligación, como lo hace la Argentina, de reiterarles a los venezolanos que no los dejaremos solos en la lucha por la libertad y la democracia. Muchas gracias. Gracias a la delegación de la República Argentina. Distinguidos colegas, esta presidencia no quiere ni va a cortar el uso de la palabra absolutamente a nadie. Simplemente me limito a invocarlos muy respetuosamente a tratar en lo posible de cumplir el reglamento que establece un tiempo máximo de 5 minutos. No tanto en función a la presidencia. Esta presidencia no tiene ningún problema de quedarse aquí el tiempo que sea necesario. Un poco en función al respeto a que cada uno de los colegas de ustedes mismos requiere en el uso de su tiempo. Respetuosamente les formulo y muy amigablemente esta modesta recomendación. Tiene la palabra el representante de Perú, el embajador José Luis Ardón tiene la palabra. Señor presidente, siendo esta mi primera intervención bajo su presidencia, permítame expresarle el beneplácito del Perú por ella y asegurarle nuestro apoyo fraternal a su éxito. Señor presidente, debo recordar que la Carta Democrática Interamericana se firmó en Lima el año 2001. En ella, todos los países aquí presentes reconocimos que la democracia es un derecho de los pueblos de este hemisferio y nos comprometimos a promoverla y a defenderla. Honrando este compromiso, el Perú se ha sumado a la declaración conjunta La situación en Venezuela, adoptada por 14 países de la organización el pasado 15 de enero, la cual ha sido leída hace un momento por el representante permanente del Paraguay. Debemos manifestar inequívocamente
que el 10 de enero las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela consumaron un proceso electoral fraudulento, buscando perpetuarse en el poder en contra de la voluntad del pueblo venezolano y en abierta violación de su propia Constitución. Antes, durante y después del proceso electoral del 28 de julio pasado, en Venezuela, el Perú expresó reiteradamente su condena por las irregularidades que se fueron presentando en este. Tal proceso no cumplió con mínimos estándares internacionales y vulneró los más básicos principios de participación y transparencia. Así, incumplió los acuerdos de Barbados celebrados entre el gobierno y la oposición venezolanos. El acto de juramentación del 10 de enero pasado fue una muestra de desprecio a la voluntad soberana del pueblo venezolano y un abierto desconocimiento a la resolución aprobada en este Consejo Permanente el 26 de agosto del 2024. Como recordamos, esta dispuso instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que a. publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mes electoral, y b. respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Por todo ello, el Perú no reconoce los resultados del proceso electoral venezolano, que desconocen la voluntad legítima del pueblo venezolano. Esta se expresó mayoritariamente a favor de Edmundo González Urrutia, a quien el Perú reconoce como presidente electo de Venezuela. Ante la firme posición del gobierno peruano, el régimen venezolano ha decidido romper relaciones diplomáticas y consulares con nuestro país. Ello ha afectado la provisión de servicios consulares a los 60.000 peruanos y sus familias que residen en Venezuela y al 1,5 millones de venezolanos que radican en el Perú. Al carecer de asistencia consular, esto se enfrenta a una situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, animado por un espíritu de solidaridad latinoamericana, el Perú les procura servicios esenciales para salvaguardar su bienestar y su dignidad, siendo como es el segundo país en el mundo que más acogida ha dado a la migración venezolana. Señor presidente, el Perú reitera su condena a las violaciones a los derechos humanos que se consignan en el informe presentado hace un momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exige al régimen venezolano que respete el derecho a la vida, a la libertad individual, a la libertad de expresión y a la participación política de todos sus habitantes. Reiteramos aquí, asimismo, la demanda de que el régimen venezolano libere a las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a los peruanos que permanecen injustamente privados de su libertad. El Perú no descansará en sus esfuerzos por lograr su liberación. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se una a esta causa, exigiendo el fin de la represión, la persecución política y las detenciones injustas. Lo que ocurre en Venezuela reviste la mayor importancia para el Perú y para toda la región. Por ello, seguiremos apoyando los esfuerzos orientados al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Perú. Tiene la palabra la delegación de Uruguay, embajador Washington Abdalá. Muchas gracias, presidente. La verdad que no sé qué más hay que hacer para tener una amplia mayoría o un consenso en torno al reclamo democrático en Venezuela. Uno ya empieza en esa etapa en donde no termina de entender qué es lo que habría que hacer para que la mayoría o la unanimidad de los aquí presentes tuviéramos una narrativa más o menos común. Lamento profundamente que Antigua y Barbuda haya dicho lo que ha dicho en la jornada de hoy. Lo lamento frontalmente y en discrepancia. Discrepar con el informe, que ahora sí está transcrito al inglés, que hace la relatora Gloria de Mes, me sorprende.
Me impacta que se discrepe con un informe por la prueba de mérito que hace el informe, cuando en realidad los relatores actúan justamente recabando información de la forma más exhaustiva posible. ¿Hay algo que haya dicho la relatora de MES que está faltando a la verdad? Porque estamos los que le creemos a la relatoría y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los que objetan como Antigua y Barbuda y dicen que eso no es cierto. O de un lado o del otro. Y acá hay voces en la jornada de hoy que han ido aumentando su reclamo. Y está muy bien. Hay países que empiezan a solicitar por connacionales. Ahora, ese es el juego de la dictadura venezolana, ¿verdad? Ese es el juego donde la dictadura venezolana nos ubica a todos en fila, tratando de alguna forma u otra de que le pidamos, que le roguemos. Por supuesto que yo tengo a Fabián Buglione en Uruguay, uruguayo, detenido en Venezuela. No sé ni por qué, no sé la razón. Detenido injustamente. Y tengo que andar pidiendo, y lo pido, liberen a Fabián Buglione. ¿Está mal? ¿Cuál es el tono con el que le tenemos que hablar a una dictadura, señor presidente? ¿Cuál es el tono con que se le reclama a un dictador? ¿Se le hace un rendezvous, monsieur le dictateur? ¿Cómo se le habla a un dictador? ¿Cómo se le reclama? ¿Con sonrisas en sala? ¿Con actitud semidiplomática? No, esto es grave. Cuando en alguno de los países de ustedes hubo alguna dictadura, lo que se reclamó por parte de la comunidad internacional fue solidaridad. Y lo que no se está teniendo con Venezuela, la Venezuela dictatorial hoy, es solidaridad. Y eso es lo que se exige. Eso es lo que se exige. Privaciones de libertad, torturas, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, planteo de cuánta organización internacional hay, Naciones Unidas, Human Rights Watch. ¿Quién falta en la cola para reclamarle algo a estos dictadores? ¿Quién falta en la cola? Bueno, los que faltan están muy mal. Deberían estar ahí. Deberían estar allí. Porque este es el momento donde tenemos que incidir como comunidad internacional. No sé cuánto tiempo más nos queda, pero si gana la dictadura en Venezuela y sus dilatorias y sus chicanas y su tiempo, perdemos todos. Perdemos todos. Por eso la declaración de Florentín, de Paraguay, con varios países, obviamente que queremos que supere la nómina de estados. Esta no es una organización para que solo 14 países estén apoyando este tema. Faltan países que estén allí poniendo lo que hay que poner. Y si les gusta, fantástico. Y si no les gusta, cada uno queda en el lugar de la historia donde está ubicado. Esa es la realidad. Los que aplauden al dictador, los que tienen negocios con el dictador, los que tienen vinculaciones con el dictador, allí están. Los eclécticos estarán por aquí. Y los que nos oponemos, discrepamos, levantamos la voz, nos quejamos, estamos acá. Y la historia es siempre correcta en el final de su camino. Dicta sentencia al final de los dictadores. Demora más, demora menos, pero siempre llega la hora en la que el dictador rinde tributo ante su pueblo. Y siempre gana el pueblo democrático. Era cuanto quería decir. Tiene la palabra la delegación de Surinam. Thank you, Mr. Chair. Muchas gracias, presidente. La delegación de Surinam reconoce el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha presentado y desearía expresar su beneplácito, particularmente por el trabajo de la señora Gloria de Mise en su calidad de relatora
sobre Venezuela. Este informe, como lo sabemos, señala serias preocupaciones e inquietudes respecto del proceso de votación en Venezuela. No se hable de actos de violencia, irregularidades y, francamente, un desdén por los derechos humanos. Surinam, desde luego, defiende los principios que encarna la declaración y la Carta Democrática de esta organización. El imperio de la ley y el respeto a los gobiernos electos son valores inquebrantables. Nosotros reconocemos, claro, el impacto más amplio, regional, que la situación en Venezuela a la fuerza supone. Y felicitamos a los países que han tratado de recoger a los migrantes venezolanos y aportar todo lo que puedan como consuelo y alivio que venga a solventar o por lo menos a aligerar el gran peso financiero y humano que ellos llevan. Nosotros necesitamos recordar que todas las autoridades, incluyendo las venezolanas, las sociedades civiles y todos y cada uno de nosotros, ciudadanos, tenemos nuestro granito de arena que aportar para realmente reforzar y defender lo que es una situación respetuosa de los derechos humanos. Y desde luego nosotros aquí, por medio de la Comisión, lo hacemos. Esta delegación, sepa usted, presidente, sigue comprometida al lado de los países de esta organización que creen en la estabilidad, la democracia y el bienestar del pueblo venezolano. Estamos con ellos. Gracias. Muchas gracias, Surinam. Tiene la palabra la representación del Ecuador. El embajador Mauricio Montalvo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La delegación del Ecuador se une a otras voces para expresarle la felicitación por su presidencia en este Consejo Permanente y cuente con el apoyo y el respaldo de esta delegación hermana y amiga. En primer lugar, quisiéramos agradecer, como lo han hecho ya los otros oradores, a la comisionada Gloria de Mes, relatora de la CIDH para Venezuela, por el preciso y preocupante informe de esta mañana, en el cual detalla claramente lo que estuvo y está sucediendo lamentable y trágicamente en Venezuela. No nos vamos a cansar de expresar nuestra profunda preocupación y la incondicional solidaridad, como justa y apasionadamente nos acaba de exhortar el embajador de Uruguay, con los venezolanos que siguen experimentando días aciagos y adversos, fruto de un régimen autoritario, insensible, antidemocrático, sin valor ético y nula autoridad moral. Ecuador suscribe íntegramente la declaración formulada por el representante permanente de Paraguay a nombre de varios países y reitera que su postura nacional permanece firme, invariable e incluso se ha ahondado en vista de las persistentes violaciones a los derechos humanos y las manifestaciones abiertamente ilegales y arbitrarias del régimen. Apoyamos al valoroso pueblo venezolano en su lucha contra la tiranía, en su defensa de la democracia y la reivindicación de las libertades fundamentales. Consecuentes con ello, el Ecuador no tiene relación alguna con el régimen de Maduro, ha descalificado su ilegítima y burlesca posesión y ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el verdadero presidente de Venezuela. Como lo dijo el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, basta de medias tintas. Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, no se puede admitir el silencio o la indiferencia. En materia de derechos humanos, menos todavía. No se puede consentir indolencia, insensibilidad o una aséptica neutralidad. Lo propio frente a la liberación urgente de los presos políticos, al amedrentamiento a la población, al quebrantamiento de las instituciones democráticas, al grosero desconocimiento del voto popular mayoritario y menos aún guardar silencio frente a un fraudulento e írrito acto de posesión. Es el momento que esta organización, como nos invitaba la embajadora de Argentina, que a través de los mecanismos multilaterales con que cuenta para su acción y funcionamiento, rechace
el acto ilegítimo de toma de posesión de Nicolás Maduro y reconozca a Edmundo González Urrutia como el legítimo triunfador de los resultados del 28 de julio pasado, lo cual representa la voluntad legítima y soberana de los venezolanos, que ha sido invocada aquí esta mañana repetidas veces. En días próximos, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, cumplirá una agenda en el Ecuador, mantendrá una reunión oficial con el presidente de la República y visitará a la comunidad venezolana. El Ecuador reafirma su compromiso con la democracia y los valores que la sustentan, así como su rechazo, una vez más, a la dictadura de Maduro, y reiteramos el apoyo al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ecuador. Paraguay ha solicitado el uso de la palabra. Embajador Florentino. Sí, muchas gracias, presidente, y pido disculpas por abusar del tiempo a todos los presentes acá, pero quiero dar unas palabras en carácter nacional, si me permiten. Agradezco a las delegaciones que conjuntamente con el Paraguay apoyaron incluir este tema en el orden del día del Consejo. La gravedad de lo que sucede en Venezuela está expuesta con meridiana claridad en este informe de la CIDH, por lo que es un aporte trascendental para documentar la preocupante situación en ese país. El informe da cuenta de las herramientas utilizadas por el régimen venezolano para perpetuarse en el poder, apelando a la persecución política y niveletaciones administrativas, obstáculos para la inscripción de candidaturas e impedimentos para el ejercicio del voto en el exterior, hostigamiento y detenciones arbitrarias, represiones a opositores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas. El informe advierte también que tras las elecciones generales de julio, el régimen pasó a implementar prácticas de terrorismo de Estado, así como restricciones a la libertad de expresión con la criminalización de periodistas y la judicialización con fines de silenciamiento, allanamiento y cierre de medios de comunicación. Ante estos alarmantes hechos, la CIDH concluye que en Venezuela se perfeccionó una alteración del orden constitucional. Señor presidente, la República del Paraguay es una nación amante de la paz, que cree en la importancia del multilateralismo, el respeto del derecho internacional y en la solución pacífica de las controversias internacionales. Fiel a estas premisas, el gobierno del presidente Santiago Peña restableció relaciones diplomáticas y consulares con la República Bolivariana de Venezuela en noviembre de 2023, deseando contribuir con el proceso de restauración democrática en ese país y respetando el Acuerdo de Barbados, en el que el gobierno venezolano asumió el compromiso de celebrar elecciones presidenciales libres y transparentes en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, nuestras esperanzas de la normalización democrática en Venezuela pronto se vieron derrumbadas y cada vez se evidenció más la falta de voluntad política del régimen de Maduro para cumplir con el Acuerdo de Barbados, que en esencia lo único que buscaba era que el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus autoridades. En ese contexto, mi país ha venido denunciando preocupantes hechos que afectan la viabilidad de este acuerdo, como las medidas adoptadas por el régimen para evitar y desalentar la participación de la oposición en las elecciones, así como la detención arbitraria de activistas de derechos humanos, incluyendo las medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Asimismo, el mismo día de las elecciones presidenciales, el Paraguay emitió, junto con 8 países, un comunicado conjunto solicitando que se garantice la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas, y al día siguiente hizo un llamado a una revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes. Deseo recordar que estas exigencias fueron expresadas por este mismo órgano en la resolución 1261 que aprobamos el 16 de agosto de 2024. Desafortunadamente, ninguno de esos exhortos tuvo eco alguno en las autoridades venezolanas. Es por ello que el 6 de enero pasado, y ante la falta de respaldo documental de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y las evidencias mostradas por la oposición, que también fueron confirmadas por el Centro Carter en este Consejo Permanente el 2 de octubre de 2024, el gobierno paraguayo reconoció expresamente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela.
a lo cual, lamentablemente, el régimen dictatorial de Maduro procedió a romper relaciones diplomáticas con Paraguay. Nos preocupa y nos duele profundamente la situación en ese país hermano. Por eso Paraguay, conjuntamente con otros países miembros, vimos la necesidad de expresarnos a través de una declaración conjunta que fue presentada anteriormente. No obstante, y aunque el panorama hoy es sombrío, confiamos en que muy pronto Venezuela retomará la senda democrática, reconstruyendo su Estado de Derecho y garantizando la protección. Para culminar, quiero reiterar el apoyo del Paraguay a las fuerzas democráticas de Venezuela, en la convicción de que, tal como dijo el presidente Peña, justamente ante este mismo Consejo, en octubre de 2023, el autoritarismo no puede tener cabida en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paraguay. La misión observadora permanente de Francia tiene la palabra. Muchísimas gracias. Merci, monsieur le Muchas gracias, presidente. Damas y caballeros, embajadores, representantes permanentes, caros colegas, quiero agradecer mucho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al haber presentado este informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se ha llevado a cabo en Venezuela. Sabemos cuán serios son los actos que se han cometido en Venezuela. Nosotros sabemos que tras las elecciones del 20 de julio se había prometido lograr una garantía de gobierno transparente y respetuoso de todos. Eso no se ha cumplido. Nosotros pedimos y pido en nombre de Francia que se suelte a todos los que están presos sin motivos, los presos políticos y tantos otros. Exigimos un derecho irrestricto a los derechos humanos, un respeto a los derechos humanos de todas esas personas. El régimen de Venezuela lamentablemente ha pedido que se reduzca el número de diplomáticos en la Embajada de Francia en Caracas. Es algo que nos entristece mucho. Francia no es la única embajada, somos varios quienes hemos tenido ya una barrera, no acercarnos a la capital en menos de 40 kilómetros. Esto es directamente una violación de la Convención de Viena sobre los derechos diplomáticos. Como lo sabemos, Francia está totalmente decidida a seguir tratando de lograr un diálogo para que la salida de esta crisis pueda ser pacífica. Pero no podemos menos sino depender de los servicios bilaterales importantes, que se trate de cuestiones culturales, humanitarias y otros. Todo esto está descrito una vez más en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Nosotros el 20 de enero pedimos a la Embajada Bolivariana de Venezuela en París que reduzca su personal diplomático. Francia sigue parada en pro y en defensa del pueblo de Venezuela. Gracias. Muchas gracias a la embajadora representante permanente de Francia. Ofrezco la palabra al secretario general. Gracias, señor presidente. Saludamos muy especialmente la profesionalidad del informe presentado por la CIDH. Está hecho con absoluta meticulosidad técnica y rigor en la investigación. No es un informe aislado, además, es absolutamente coherente y consistente con todos los informes elaborados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos, ya sea la Oficina del Alta Comisionado y el grupo de expertos que ha estudiado el tema de los derechos humanos en Venezuela. Este informe es absolutamente coherente, consistente y absolutamente profesional y, como señalé, se añade a las violaciones de derechos humanos que han sido documentadas en informes anteriores del Sistema Interamericano y del Sistema Universal.
No me voy a referir específicamente a la elección, ya estuvo aquí presente el Centro Carter, que mostró las actas para conocimiento de ustedes y señaló claramente quién había sido el ganador de la elección. En ese momento nadie rebatió eso, por lo tanto, esa es una cuestión de la que el Consejo Permanente tomó nota al respecto. Sí, el impacto que tiene el gobierno de facto de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad, en terrorismo de Estado, en la tortura, en los presos políticos, que aparecen reflejados en este informe de la CIDH, en informes anteriores y en informes del Sistema de Naciones Unidas. Esos crímenes siguen ocurriendo con impunidad, con la impunidad que los dictadores atribuyen a sí mismos. El día en que el pueblo venezolano debía empezar una nueva etapa, definitivamente no fue así. Algo que la comunidad internacional, en uno de esos 16 procesos de diálogo que van en Venezuela, entendía como la posibilidad de una apertura. Y ocurrió lo mismo que con los otros 15 procesos de diálogos anteriores. La dictadura se burló de esos y no cumplió ninguno de los acuerdos. Se rió de sus interlocutores y no cumplió nada de lo acordado. Tenemos una responsabilidad desde el sistema interamericano, desde la protección de la democracia y desde la protección de los derechos humanos. Es memoria, verdad, justicia y no repetición. Es la solidaridad con las víctimas y con los familiares de las víctimas. Yo voy a leer para ustedes los crímenes que se repiten, los crímenes que fueron reseñados en nuestro informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el panel de expertos independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Porque tenemos que responder a las víctimas desde acá y desde nuestra responsabilidad política y ética. Tenemos que responder a las víctimas de las incidencias de torturas documentadas por todas las entidades e instituciones internacionales, desde Amnesty y Human Rights Watch hasta las internas de Venezuela como el Foro Penal, el Instituto Caslo. Tenemos que mostrar solidaridad con los presos políticos. Tenemos que mostrar solidaridad con las personas desaparecidas, con sus familiares, con las víctimas. Tenemos que demostrar solidaridad ante la arbitrariedad de las detenciones. Tenemos que mostrar solidaridad en algo que pasó en varios de nuestros países, la presentación de civiles ante tribunales militares. Tenemos que mostrar solidaridad ante la amenaza y la intimidación, ante la politización de la justicia, ante la destitución ilegal y arbitraria de alcaldes, ante las inhabilitaciones a ser elegidos en cargos públicos. Tenemos que mostrar solidaridad ante los ataques a la libertad de expresión, ante los allanamientos ilegales, ante la represión violenta y el excesivo uso de la fuerza. Tenemos que mostrar solidaridad ante la persecución de niños y adolescentes víctimas de prisión y de torturas. Tenemos que mostrar solidaridad a aquellos que fueron obligados, forzados a exiliarse. Tenemos que mostrar solidaridad ante aquellos que han sido víctimas de los comandos populares antigolpes o del Sistema Popular de Protección de la Paz o de la OLP y sus ejecuciones extrajudiciales. Tenemos que mostrar solidaridad ante los que han sido víctimas de los colectivos armados, en ataques generalizados y en ataques sistemáticos. Tenemos que mostrar solidaridad ante los que han sido asesinados conforme al artículo 7.1a del Estatuto de Roma, los asesinados en el marco de las manifestaciones, las ejecuciones extrajudiciales. Tenemos que ser solidarios con los encarcelados conforme al artículo 7.1e
del Estatuto de Roma. Tenemos que ser solidarios frente a aquellos que son detenidos y perseguidos por razones políticas. Tenemos que ser solidarios con las violaciones, de acuerdo al artículo 7.1g, violaciones a las personas. Podemos ser solidarios con ellos, con ellas. Tenemos que ser solidarios con aquellos que han sufrido lesiones, intimidaciones. Tenemos que ser solidarios con aquellos que han desaparecido forzadamente. Tenemos que ser solidarios como imperativo ético y como trabajo de nosotros en respeto, promoción de los derechos humanos y de la democracia, para que haya memoria, para que haya verdad, para que haya justicia, para que haya nunca más. Gracias, señor presidente.